Praga, siglo XVI. Si caminas hoy por las calles empedradas del barrio judío, bajo la sombra de la sinagoga antigua en Weiva, sentirás un frío que no proviene del viento del Moldava. Es un frío antiguo, un frío que emana de las piedras, de los guetos, que una vez fueron cárceles de miedo y fe. En aquel entonces, la oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una presencia física. Los judíos de Praga vivían bajo el constante terror de los libelos de sangre y las persecuciones de una población que los veía como extranjeros en su propia tierra. Pero en medio de esa desesperación, un hombre decidió que si el cielo no enviaba un ángel para protegerlos, él mismo fabricaría un demonio. Esta no es una historia de fe, es una historia de barro, sangre y una palabra que nunca debió ser pronunciada. Esta es la leyenda de el Golem. El Maharal, el gran rabino Yehuda Loew ben Bezalel, era un hombre cuya sabiduría rozaba los límites de lo que a un mortal le está permitido conocer. Se decía que sus ojos podían leer no solo los rollos de la Torá, sino las líneas mismas de la creación. Durante una noche, mientras el odio golpeaba a las puertas del gueto y las hogueras de la intolerancia se encendían en las colinas, Loew recibió un mensaje. No fue una voz, sino una visión de números y letras hebreas, ardiendo en la negrura de su habitación. Entendió lo que debía hacer, un acto de suprema soberanía y al mismo tiempo también de suprema blasfemia. Acompañado solo por su yerno y su discípulo más cercano, Loew se dirigió a las orillas del río Moldava, bajo el manto de una luna muerta. El aire estaba cargado de electricidad estática. El barro del río no era barro común, era arcilla moldeada por los siglos, esperando una forma. Allí, bajo el silencio de las estrellas, comenzaron a moldear el cuerpo. No era un hombre, era una masa de extremidades gruesas, de torso muy pesado. Una parodia de la figura humana que medía casi 3 metros de largo. El sonido de las manos del rabino hundiéndose en el lodo húmedo era lo único que rompía el silencio. Un chapoteo rítmico, casi como un latido de corazón que aún no existía. Hicieron falta 7 vueltas alrededor del cuerpo de barro, 7 vueltas de cánticos sagrados y fórmulas prohibidas que hacían que el agua del río retrocediera y la tierra temblara. El aire comenzó a oler a azufre y a ozono. El discípulo representaba el fuego, el yerno, el agua y Loew, el aire, juntos, invocaron los elementos para animar a la tierra. Entonces, ocurrió lo imposible. El barro comenzó a brillar con un rojo incandescente, como hierro en la fragua. Los dedos de la criatura se contrajeron. Surcando el suelo, Loew se acercó al rostro inanimado del gigante. Con dedos temblorosos, escribió una sola palabra en la frente del ser: Emet, ¿verdad? En el instante en que la última letra fue trazada, el golem abrió los ojos. No eran ojos humanos, eran 2 abismos de oscuridad primaria, 2 pozos de odio y obediencia ciega. No hubo un grito de nacimiento, solo un suspiro pesado, un sonido de succión como si el barro mismo estuviera tratando de tragar el aire de la noche. El gigante se puso de pie, y el suelo de Praga se estremeció bajo un peso que no pertenecía al mundo de los vivos. El golem, bautizado como Yosel, no hablaba, no comía, no dormía, era una sombra de barro que vigilaba las puertas del gueto. Durante un tiempo, hubo paz. Quienes intentaban atacar a los judíos se encontraban con una fuerza que no conocía el dolor ni la piedad. El golem podía volverse invisible, podía invocar a los muertos, pero lo que más aterraba no era su poder, era más su mirada. El rabino Loew lo controlaba mediante un shem, un trozo de pergamino con el nombre inefable de Dios que colocaba bajo su lengua o en su frente cada mañana. Pero el poder tiene un precio, y el barro, aunque tome forma de hombre, no tiene alma. Con el paso de los meses, algo cambió en Yosel. La obediencia empezó a transformarse en una extraña melancolía, y la melancolía en una furia sorda. El golem comenzó a observar a los niños jugar, a las mujeres trabajar, con una fijeza que helaba la sangre. Quizás, en su interior de arcilla, el ser comprendía que era un simulacro, una marioneta de un dios que no lo había reclamado. La violencia que el golem descargaba sobre los enemigos empezó a desbordarse. Ya no solo protegía, buscaba la destrucción. Sus manos, capaces de aplastar piedras de molino, comenzaron a apretar con demasiada fuerza todo lo que tocaban. El punto de ruptura llegó un viernes por la tarde, justo antes del Shabbat. El rabino Loew, preocupado por los ritos de la noche sagrada, olvidó retirar el shem de la boca del gigante. Fue el error más costoso de su vida. Mientras la comunidad se sumergía en el silencio de la oración, el golem despertó en una soledad absoluta. El vacío de su existencia explotó. El gigante de barro entró en un frenesí de destrucción. No distinguía entre amigos o enemigos,
Derribó casas con un solo golpe de sus hombros. Los gritos de terror llenaron el gueto mientras la criatura corría por las calles, dejando huellas de barro y sangre. No buscaba matar. Buscaba desmoronar el mundo que lo había creado, pero que no podía amarlo. Lowe salió de la sinagoga y vio el caos. Vio a su creación, a su protector, convertido en un ángel exterminador. Los ojos de Yosef, antes vacíos, ahora ardían con un fuego negro. El rabino comprendió que había jugado a ser Dios, y que el barro estaba reclamando su lugar. Con el corazón roto y la ciudad temblando, Lowe logró acorralar a la criatura frente a las puertas de la sinagoga vieja nueva. El gigante se detuvo, miró a su creador. En ese último segundo, hubo un destello de algo parecido a la súplica en los ojos del monstruo. Lowe extendió la mano y, con un movimiento rápido, borró la primera letra de la palabra. En su frente, Emet, que significa verdad, se convirtió en Met, que significa muerte. El efecto fue instantáneo y horripilante. El gigante no se desplomó simplemente, comenzó a deshacerse. El barro, que había cobrado la dureza del granito, se volvió líquido y pesado. Un olor a pantano podrido inundó el lugar. Los huesos de arcilla crujieron mientras el cuerpo de 3 metros se convertía en una masa amorfa que casi aplasta al propio rabino. Lo que quedó fue un montón de tierra fría y húmeda en medio de la calle, pero el terror no terminó ahí. Lowe prohibió que el barro fuera devuelto al río. Ordenó que los restos del golem fueran llevados al Geniza, el ático de la sinagoga vieja nueva. Allí, entre pergaminos sagrados y libros prohibidos, el cuerpo de Yosef fue cubierto con mantos viejos y oculto tras una puerta que fue sellada para siempre. Pero el golem de Praga, aunque es el más famoso, no se trata de el único. El rastro de estas criaturas de barro se extiende como una herida abierta por toda la Europa del Este, en las juderías de Polonia, en las aldeas de Lituania y en los barrios oscuros de Alemania. La sola mención de un ser animado despertaba un terror diferente, el miedo a que el protector se convierta en el verdugo. Para los judíos de Chelm, en Polonia, la historia toma un tinte aún más siniestro. Se dice que el rabino Eliyahu de Chelm creó su propio golem mucho antes que el Maharal de Praga. Pero a diferencia de Yosef, este ser no tenía una pizca de humanidad. Era una fuerza de la naturaleza contenida en un cuerpo de arcilla que crecía. Cada día más, en los relatos polacos cuentan que el golem de Chelm creció tanto que su cabeza tocaba el techo de la sinagoga. El rabino, aterrorizado al ver que su creación ya no cabía en este mundo, intentó borrar el nombre sagrado de su frente. Pero, el golem, en un acto de instinto animal, se desplomó sobre su creador, aplastándolo con toneladas de barro y negro. Para la tradición polaca, el golem no es un héroe, es una advertencia sobre la arrogancia de creer que podemos controlar lo que fabricamos con nuestras manos. En la cábala más profunda, la visión de estas criaturas varía según quien cuenta la historia. Algunos sabios de las comunidades sefardíes veían al golem no como un monstruo físico, sino como una proyección mental, un tulpa de energía espiritual que podía volverse loco si el místico no tenía el corazón puro. Para ellos, el peligro no estaba en el barro, sino en la mente del rabino. Si el creador tenía una sola mancha de odio en su alma, el golem nacería como un demonio sediento de sangre. En Alemania, los relatos del golem influyeron incluso en la literatura de terror que conocemos hoy. Fue esta visión del ser artificial que se revela la que inspiró los temores que más tarde darían vida a monstruos como el de Frankenstein. Para los judíos alemanes del siglo XIX, el golem representaba el trauma de la persecución, una fuerza bruta necesaria para sobrevivir, pero tan violenta que terminaba por destruir la propia paz que intentaba proteger. Hay una creencia común en muchas de estas comunidades que te hará mirar 2 veces a las estatuas de piedra. Se dice que un golem no puede morir porque nunca estuvo vivo, solo está desactivado. En los guetos de Vilna, se rumoreaba que los restos de varios golems estaban enterrados bajo los cimientos de las casas. Decían que, cuando el peligro para el pueblo judío era extremo, las paredes de las casas comenzaban a sudar barro, como si la tierra misma intentara moldearse de nuevo para defender a sus hijos. Pero los ancianos siempre bajaban la voz al hablar de esto, porque saben que un golem no tiene libre albedrío, es un espejo. Si el mundo es violento, el golem será la violencia encarnada. Si el pueblo tiene miedo, el golem será el miedo hecho carne y hueso de arcilla. Incluso hoy, en los círculos más ortodoxos, se evita hablar demasiado del ritual de la creación, no por falta de fe, sino por un respeto absoluto al silencio. Saben que las letras del alfabeto hebreo son las piezas del ADN del universo, y que jugar con ellas es como jugar con fuego en una habitación llena de pólvora. Praga, Chelm, Vilna, diferentes nombres para el mismo horror.
un recordatorio de que, a veces, aquello que construimos para salvarnos de nuestros enemigos termina siendo el monstruo que nos espera al final del pasillo. En la oscuridad, con los ojos de abismo fijos en nuestra garganta, han pasado siglos, la sinagoga Antigua sigue en pie. Ha sobrevivido a incendios, a inundaciones y a la barbarie nazi. Cuentan que, durante la ocupación alemana, un oficial de la Gestapo intentó subir al ático para demostrar que la leyenda era solo un cuento para niños. Dicen que entró con una linterna y una pistola. Dicen que los que estaban abajo escucharon un grito que no sonaba humano, seguido de un silencio tan absoluto que parecía el fin del mundo. El oficial nunca volvió a ser el mismo. Bajó las escaleras con el pelo blanco y los ojos vacíos, murmurando sobre un gigante que respira bajo el polvo. Hoy en día, las escaleras que llevan al ático han sido retiradas. Nadie tiene permitido entrar, pero si te paras frente a la sinagoga, en una noche de niebla, cuando el tráfico de Praga se apaga y el Moldava fluye en silencio, puedes escucharlo. Un sonido rítmico, pesado y lento. No es el eco, no es tu imaginación, es el corazón de barro del golem, que sigue latiendo bajo las vigas de madera, esperando a que alguien alguna vez vuelva a escribir la palabra verdad sobre su frente. Pero ten cuidado con lo que deseas despertar, porque el golem no olvida quién lo creó, ni quién lo mató.